Pues como ha dicho, esto es la lección magistral de Emilio Custodio, que la estableció la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, en particular el Grupo Español, para honrar la figura de Emilio Custodio, que falleció hace ya 3 años, y, y fue, bueno, será el gran hidrogeólogo español. Y ahí pongo divulgador, pero bueno, que difundió, yo diría que la hidrología subterránea en español, en castellano, pues es Emilio Custodio, porque escribió este libro, Hidrología subterránea, es Custodio y Llamas, que era el otro gran pope de la hidrología, y que yo sigo, o sea, lo escribió la primera versión hace 50 años, hay una versión posterior de hace 40, y para mí sigue siendo la referencia. Yo no busco Wikipedia, yo busco el Custodio y Llamas, está todo. Y como la hidrología subterránea, lo hablamos, es una ciencia muy joven y relativamente lenta, sigue siendo una gran referencia para todo lo que es hidrología subterránea. Y además, de hecho, lo escribieron ellos, presionó Ramón para que lo escribiera Ramón Llamas, como libro de apoyo del curso internacional de hidrología subterránea. Y la mayoría de los hidrogeólogos, ahora cada vez menos, porque ya hace unos años que dejó de existir, eh, pero durante muchos años era el curso de referencia en hidrología subterránea, y, y lo que era la formación básica profesional de hidrología subterránea pues se impartía en ese curso. Y él era el alma de ese curso, y como digo, ahí fue todo, porque fue pues eso, director del IGMI, fue presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional y de la Asociación Internacional de la Global. O sea que muchas cosas, y trabajó en muchas cosas de hidrología subterránea, pues desde los humedales hasta la intrusión marina. Ahora estamos trabajando más en la descarga submarina. Eh, eh, el mejor libro que hay de hidráulica de pozos era su capítulo en la Biblia aquella de hidráulica de pozos, que sigue siendo el método para medir parámetros hidráulicos, de hidrogeoquímica, de interacción río-acuífero. O sea, contribuyó a muchísimas cosas de hidrología subterránea. Él era un hombre muy serio. Aquí le conseguí esta foto sonriendo, pero le tuve que pedir a su esposa: Olga, pásame una foto, porque Emilio siempre está serio y solo fotos serio queda mal. O sea, era muy serio, muy riguroso, era un erudito, podías hablar con él lo que quisieras y siempre hablaba largo y tendido, con mucho conocimiento, un grandísimo pedagogo. eh, y, pero sorprende que, pese a ser pues es un erudito serio, trabajador, ¿qué tal? La gente le adora, le adoraba. Dice, no, no cuadra, ¿eh? No cuadra, ahora que estamos en tiempos un poco de demagogia social y tal. Y yo creo que al final eh, era un creyente. No quiero entrar en un tema religioso, pero él desde su creencia, desde lo que era el cristianismo, impartía amor. Y al final del día, eso es lo que queda. Eso, pues, eso era brutalmente generoso con su tiempo, con sus conocimientos, con todo. Y no diría cariñoso en el sentido de mucho beso, pero sí cariñoso en el sentido de que impartía, pues eso. Y al final del día, pues eso es lo que queda, y es el mensaje que quería que os quedara. Es una persona amorosa, creyente y un grandísimo hidrogeólogo. En esta charla vamos a hablar de los retos. Eh, en la época de Emilio no había retos, había problemas y los resolvías lo mejor que podías o no. Ahora hablamos de retos porque eso nos da una excusa para no tener que resolverlos. Tenemos ese reto ahí. Eh, la pregunta, dicen que las conferencias, para que la gente se... Hay que empezar con una pregunta. Esto es la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Cuando digo retos, como sociedad global, ¿qué es aquello que más puede cambiar o de forma más inmediata puede cambiar la sociedad en la que vivimos? Y aquí cada uno tendrá su opinión. Pues en la política, pues no sé, los nacionalismos y tal, que respecto ahora a la guerra tirando, en fin, ahí, pues efectivamente ahí tenemos un reto y riesgos importantes. Los que trabajamos en universidades, y peor que en el CSIC como yo, pues digamos la burocracia, porque es que nos está hundiendo. Está muy de moda hablar del cambio climático y de la escasez de agua, y efectivamente eso es un reto, pero yo lo que afirmo es que el reto más urgente es la contaminación. Y eso es de lo que voy a argumentar. O sea, esta presentación voy a argumentar
por qué la contaminación es un reto tan importante, por qué las aguas subterráneas son fundamentales para enfrentarse a ese reto y en especial qué es lo que podemos hacer. Y digo que es muy inmediato. A ver, la vida en la Tierra, toda la vida, no solo la humana, toda la vida en la Tierra se desarrolló para tolerar las sustancias que aparecen de manera natural. Y si había una mutación y aparecía una especie que no toleraba el oxígeno, pues que no duraba, o sea, se extinguía rápidamente. Y si no toleraba el calcio que aparece de forma habitual en las aguas, pues duraría 3 o 4 generaciones, pero no iba a triunfar esa forma de vida. Las que han triunfado son las que toleran las cosas, las sustancias químicas que aparecen de manera natural. De pronto llega a mediados del siglo XX y producimos literalmente millones de nuevas sustancias, millones. Y eso, y claro, la vida, pues, los impactos que va a tener sobre la vida son impredecibles. La inmensa mayoría son inertes, no tienen ningún impacto. Pero hay algunas que tienen impactos graves. Y, y hay muchas. No me da tiempo a hablar de todas estas de forma ahora. Está muy de moda hablar de los PFAS y los PFOAs y todo eso, los microplásticos. Tal. Yo de lo que voy a hablar son de estas tres. Y empiezo con los disruptores endocrinos. Es un conjunto muy amplio de sustancias, en su inmensa mayoría artificiales, pero también naturales, que tienen la característica, se llaman disruptores endocrinos, porque interfieren con el sistema endocrino. El sistema endocrino es lo que controla la generación de hormonas, y las hormonas son las que controlan nuestras emociones. De manera que, claro, estos disruptores endocrinos interfieren con nuestras emociones. Y de hecho, Theo Colborn pues ya avisó, dice, cuidado que esto afecta a las características que nos hacen más humanos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de organización, nuestros sentimientos, todo eso está afectado. Y claro, al principio, pues claro, toda la industria de ingeniería química se pusieron como lobos contra ella, pero hubo muchos investigadores que dijeron, pues vamos a ver, y en casi todo resultó que tenía razón, todo lo que había dicho. Yo creo que ya se basaba basado en la observación, sus conclusiones, pero se ha ido demostrando que son ciertas. Y claro, estas sustancias cuando las analizan, pues la química analítica ha ido evolucionando, se pueden analizar, ya están en el picogramo por litro. Ahora ponen gramo, miligramo, microgramo, nanogramo, están en el picogramo por litro. O sea, en concentraciones bajísimas. Está demostrado, sin embargo, que en concentraciones de nanogramos por litro nos afectan. Nos afectan, esto no es el cianuro, que te tomas un poco de cianuro y no, es toxicidad crónica. Vas acumulando y este es el mensaje uno de los mensajes que quiero dejar porque volveré sobre él. Se van acumulando en los tejidos humanos porque son sustancias que son relativamente hidrofóbicas, es decir, que si las ponen materia orgánica y agua, pues la mayoría de estos se van a la materia orgánica, quedan absorbidas por la materia orgánica pero claro, a la larga los impactos que tienen son brutales. No la he puesto, pero bueno, sobre la fertilidad, los problemas de fertilidad que hay ahora, y todos conoceréis a un amigo que le ha costado quedarse embarazado, eh, pues están asociados a este tipo de problemas. En los peces, desde hace muchos años, se sabe que, pues eso, que interfieren con todo lo que es la feminización de peces, etcétera. Problemas de ansiedad, depresión, todo esto son problemas que están demostrados a nivel toxicológico. O sea, ya no es como lo que hacía Theo Colborn, que decía, bueno, pues yo veo que en donde hay más contaminación hay más de ese tipo de problemas, ¿eh? El esperma de los gallegos es el mejor de España. Y dice, joder, qué hombres son los gallegos. No, que como hay mucho viento, el Atlántico, hay menos contaminación, pues por eso. O sea, pero ahora no estoy hablando de ese tipo de observaciones. Estas son observaciones toxicológicas. Tienen claro el mecanismo por el que sucede. El mecanismo es eso, que lo vamos acumulando y dice, bueno, pues entonces, pues ya no vamos a beber agua de esta. No, si el problema no es el agua. El agua que bebemos, y también querría que quedase, el agua que bebemos es un agua en general buena. Las potabilizadoras tratan bien el agua. El problema es que con la normativa
normativa actual, la salida de agua de las depuradoras, que son la fuente principal de estos contaminantes, obliga a tirarlas al río. Y cuando la tiras al río, pues los peces que viven allí la van acumulando. Y cuando esa agua la usas para regar, las lechugas que riegas y las hierbas que riegas, la va acumulando. Y cuando las vacas se comen esa hierba, la van acumulando. Lo tenemos en toda la cadena alimentaria, los ingerimos. Hay varias vías, y eso es un debate que tienen ahí más los toxicólogos y tal, varias vías de ingestión, pero la principal es la alimentaria. O sea que tenemos ahí un problema grave, disruptores endocrinos. Segundo problema, resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana, pues eso también habréis oído hablar de las superbacterias y tal, bacterias que resisten a los antibióticos. Uno de los factores importantes de aumento de esperanza de vida fue pues, la introducción de los antibióticos y las vacunas. Y bueno, pues resulta que ahora se están apareciendo bacterias que resisten a los antibióticos, que ya no les hacen nada. Y en esencia el mecanismo es eso, pues a lo mejor el antibiótico mata a 10.000 bacterias, pero queda una y esa es la que se va reproduciendo, de forma que lo que queda y lo que se va reproduciendo tiene el gen que le permite resistir pues, esos antibióticos. Y el problema es que el agua que llega a las depuradoras llegan pues, los patógenos y todo lo que echamos ahí al agua, pero también llegan los antibióticos que tomamos, que ingerimos, y que parte de ellos lo asimilamos, pero parte de los que quedamos también. Es decir, que la depuradora es un nido donde crece, hay mucha actividad microbiana, es lo que se usa para depurar, pero también hay antibióticos, con lo cual los que sobreviven, los microorganismos que sobreviven, tienen esta resistencia. Cuando lo se vierte al río, pues también estamos vertiendo genes de resistencia antibiótica y por transferencia horizontal se va pasando. Y también aquí la evidencia es más débil, pero también hay evidencias de que nos vuelve a los humanos por la cadena. O sea que cuando comemos, también, o sea, puedes no haber estado nunca expuesto a un determinado tipo de antibiótico, pero si te comes un pez que sí ha estado expuesto, pues tú también adquieres, tu microbioma adquiere esas resistencias. Esto está más reconocido, lo de los disruptores endocrinos. Se sabe a nivel científico, esto como les afecta a los médicos bueno, están muy alarmados. O sea, la Organización Mundial de la Salud la pone como una de las principales causas de edad y dicen que será la principal causa de muerte para el 2050. Ah, pues eso, las infecciones más básicas, pues será más difícil cuidarlas. Y pongo el nitrato es viejo, esto es de toda la vida. Pero lo pongo porque también es ejemplo de algo que está subyaciendo ahí, y es que pues es un contaminante heredado. O sea, fertilizantes llevamos toda la vida usando, eh, pero es muy móvil, es bastante resistente, solo se quitan los acuíferos, y es costoso eliminarlo en masa. Y lo pongo también porque del año 91, en 1991, es decir, hace 35 años, la Unión Europea, que ya empezaba a ver este problema, pues empezó a decir, coño, pues y emitió una directiva, no sé si pongo ahí la cita, no sabes. Bueno, la cita de la Directiva Europea contra los nitratos está puesta, ¿no? Sí, Directiva de Nitratos en 1991. Se han gastado muchos miles de millones de euros. Y la situación en algunos sitios ha mejorado un poco, no mucho, y en general ha empeorado. Y otro dato que suelo dar es que todos, es decir, el 100% de los grandes embalses, de los grandes ríos españoles, los que se llaman el Miño Duero, el 100% de los grandes embalses de estos grandes ríos están o eutrofizados o hipereutrofizados, con lo cual pues, están muy mal. Lo pongo también. Y dice, bueno, pues tenemos problemas, ¿eh? O sea, y solo he hablado de tutores endocrinos, resistencia antimicrobiana y nitratos. Dice, la escasez, pues sí, la escasez sí es un problema, y es un problema grave. Claro, si estuvieran aquí regantes estaría diciendo, no, joder, que no tengo agua para regar. Y digo, no, agua sí que hay.
nos costará sacarla, pero agua hay. O sea, el agua que tenemos, el agua subterránea, no nos ponemos de acuerdo si es entre 100 y 1000 veces más que toda la que tenemos en todos los embalses y en todos los lagos del mundo. Eh, pero a verla, ahí, lo que pasa es que, claro, cada vez cuesta más sacarla. O sea, es un problema de dificultad de sacarla más que de ausencia. Pero yo lo que afirmo y lo que voy a intentar convenceros es de que el problema no es que sea difícil de sacarla. El problema es que para que el sistema funcione bien, los acuíferos tienen que estar llenos. Y voy a volver y les voy a explicar. A mí me gustaría que hubiera más hidrólogos superficiales aquí. Chimo, yo lo siento, te toca jugar el papel de hidrólogo superficial, porque los ríos no funcionan como me lo explicaron a mí en la escuela. Y como me explicaban en la escuela, básicamente me explicaban hidráulica de ríos y cómo las pendientes y las... Y bueno, eso mismo. Los ríos, eh, primera cosa, un río, para ser un río lo normal, acordaros ahora los que tenéis familia en el pueblo, en las partes altas, de cómo eran los ríos, ¿eh? Pues eso, tienes el cauce por el que va agua y ahí a las riberas, pues tienes lo que se llama bosque de ribera, que son freatófitas. Freatófitas, literalmente lo que quiere decir es que es plantas que se alimentan de las aguas freáticas. Es decir, las freatofitas no beben agua del río, beben agua que está en el acuífero que alimenta el río. En condiciones naturales, los ríos llevan agua cuando no llueve. Esta es una de las preguntas básicas de la hidrología. ¿Por qué llevan agua los ríos? Bueno, pues los ríos llevan agua, bueno, por la lluvia y tal. Pero ¿y cuando no llueve? Bueno, pues porque reciben lo que se llama el caudal de base de los ríos, es la descarga de los acuíferos. En condiciones naturales, los ríos llueven, los ríos fluyen, no porque nazcan en las montañas el agua baje, fluyen porque van recibiendo la descarga de los acuíferos, y ese es el ciclo hidrológico. Esas son las condiciones normales. Pero además de eso, además de que reciban y las plantas, el bosque de ribera y todas las cadenas tróficas que le vuelven locos a los ecólogos, además de eso hay otra cosa tal vez más importante, y es que en contra de lo que a mí me enseñaron en la escuela de que el río es como un canal con pendiente uniforme, no es verdad. No hay un río natural que tenga pendiente uniforme. Los ríos, cuando lo piensas, si queréis luego lo hablamos, van siempre por escalones. Son pendiente escalonada. Y al tener pendiente escalonada, aunque el 99,9% del caudal vaya por el cauce, hay un 0,1% que se infiltra al final del escalón y vuelve a salir al principio del escalón siguiente. Estas flechas que estoy poniendo aquí, se infiltra en este escalón y vuelve a salir justo aguas arriba de esto. Eso se llama intercambio hiporreico, hipo por debajo, reico del río. Es el intercambio entre el agua del acuífero y el agua del río. En la antigua ley de aguas se habla mucho de las aguas subálveas. Álveo es el cauce, subálvea es el agua del aluvial, de lo que está por debajo del río. Y hay una fórmula básica de hidrología, una de las tres fórmulas que hay que saber en hidrología, y es que el tiempo medio de residencia es caudal partido por volumen. Muy básica, es muy tonta, fácil, caudal partido por volumen. El volumen grande de agua, del agua que fluye por el río, está bajo el acuífero, está en el aluvial. Es decir, el agua que fluye por el río fundamentalmente pasa más tiempo en el aluvial que en el propio cauce. Por supuesto, estoy haciendo generalizaciones muy vastas, pero globalmente hay ríos en los que no, si tienes mucha descarga hay poco intercambio, y si el caudal del río es muy grande, el Mississippi, pues no, ese intercambio, el volumen del cauce es más que el de la zona de intercambio. Pero globalmente, y ahí es donde pasan todas las funciones interesantes. Y de hecho, cuando descarga el agua del acuífero, cuando descarga el agua del intercambio hiporreico, se forman en las elipses rojas, que son las zonas de actividad biológica del río fundamentales. Ahí es donde pueden desovar los peces. Si tuviéramos tiempo, luego tomándonos una cerveza, os hablo de la vida sexual de los salmones, y eso es que es dramático. Yo creo que convencería más eso que los impactos sobre la salud humana. Pero digamos, si no tienes ese intercambio, ¿qué es lo que pasa cuando los acuíferos están bajos? Todo eso se va al calofre. Si el acuífero no está lleno y no se produce ese intercambio, el río ya no es un río.
Y yo ahí la frase que pongo, si un río no está conectado a su aluvial, no es un río, es un canal. Diciendo, transmitiendo por canal que no tiene toda esa fertilidad, esa energía vital que necesitan los ríos. Se convierten en monoespecies, o sea, ya no tienes la biodiversidad. Biodiversidad que ya no es solo por una cuestión ecológica de ir con la flor en la mano. Ahora yo estoy hablando como ingeniero en el peor sentido de la palabra que os imaginéis. Esa biodiversidad es lo que garantiza que aquí, en estos sitios, también se eliminan, hay comunidades microbianas que eliminan todos esos contaminantes de los que hablaba antes. A mí lo que sí me explicaron en la escuela era, porque decíamos, oye, esto de verter el agua residual al río es una cochinada. Dice, no, no te preocupes, porque entre 5 o 10 kilómetros aguas abajo ya se ha degradado. Ahora hace 50 años. Eso era verdad antes, cuando los ríos estaban conectados a su aluvial o en los tramos en los que todavía estén conectados a su aluvial. Cuando deja de estar conectado, olvídate. Toda esa fertilidad, todos esos se llaman servicios ambientales que nos dan los ecosistemas acuáticos. Y es por eso que digo que el problema no es que falte agua. Necesitamos que el acuífero esté lleno para que para que el sistema funcione, para que el ciclo hidrológico sea tan vital como lo fue hasta que empezamos a bombear esto. Si no, pues eso pasa, el río lo que se convierte es un cauce que nos va bien para desaguar avenidas, pero que normalmente lo único que lleva son en los que están al lado de Barcelona, más de la mitad del agua que llevan es agua. Pues de eso es de lo que estamos hablando. ¿Y es el cambio climático? No, no, aquí le pongo una figura que también es de Emilio Custodio, en la que estoy mostrando río Júcar. Es la segunda vez que me digo a ti. El río Júcar, el tramo este es el paso del río Júcar por el acuífero de la Mancha Oriental y en rojo está el aumento de caudal que había en el río Júcar históricamente. Fíjense que la escala de tiempos va aquí de 1945 hasta 1995. O sea, estamos hablando de hace ya casi 30 años. Casi 30 años. El final. Pues el río Júcar recibía ese caudal de base que decíamos del acuífero de la Mancha Oriental y su caudal aumentaba en lo que pone en la línea roja y dependía del año. Claro, los años que llovía mucho, pues aumentaba mucho, los años que llovía menos, aumentaba menos, pero ya veis, en torno a 400 hectómetros cúbicos al año. ¿Qué pasó? En los años 60, a finales de los 60, se empezó a bombear. Y las barritas azules ponen el volumen extraído por bombeo de ese acuífero anualmente. Y si os fijáis, pues claro, cuando empezamos a bombear, el agua que antes era caudal de base, pues deja de salir y disminuye el enriquecimiento del Júcar. Y lo que aumenta los bombeos coincide cuantitativamente bastante bien con lo que disminuye el Júcar. Una diferencia, y esto es fundamental. Y esto es lo que yo no soy capaz de convencer al Ministerio. 10 años de diferencia. Esos 10 años de diferencia son los que, porque claro, aquí siempre son los agricultores los malos. Y digo, no, los agricultores son los que lo gestionan. Y no es estrictamente necesario que dejen de bombear. Lo que es que cuando puedan recargar para compensar ese desfase. O sea que si es un año seco, no te preocupes, tú bombea. Pero cuando venga el año húmedo, recárgame y compensame el otro. Es este tipo de razonamientos que son, desde un punto de vista de gestión de recursos hidráulicos, casi triviales, no conseguimos que entre. Bueno, para las lagunas igual, no, ya paso. Pero el resumen de esta primera parte es eso, que tenemos un problema muy grave. Un problema muy grave porque estamos introduciendo contaminantes que nos están afectando mucho y esto no va a pasar, ya está pasando. Lo que pasa es que es tan lento que lo aceptamos, que perdamos la fertilidad, que nuestros hijos cada vez estén más ansiosos, depresivos, apáticos, incluso afecta el desarrollo intelectual. La verdad es que eso no está tan demostrado toxicológicamente, pero hay evidencias indirectas de este tipo epidemiológico en ese sentido. Como es lento, lo vamos aceptando. Y cuidado. Por eso digo, para mí esto es más urgente, porque vamos a peor. Y además, también es exponencial, o sea, el aumento de evidencias también aumenta exponencialmente.
Eh, y además de que estamos introduciendo todos los contaminantes, las masas de agua, las que alimentaban ecosistemas acuáticos donde en parte se eliminaba esta contaminación, pues se nos están secando. ¿Qué hacemos? Pues sí, se pueden hacer cosas. Y hay precedentes. Y a mí me gusta poner este precedente porque es muy de ingenieros y además de ingenieros ambientales, de los que gestionan depuradores, potabilizadores, en realidad. Digo, hay en positivo y negativo. Yo del que voy a hablar es de la esperanza de vida de las mujeres francesas durante el siglo XIX. Lo de mujeres es porque los hombres iban a la guerra, se morían, pues es más representativo de cara a la salud los datos de las mujeres. Y si os fijáis, pues aquí todavía no lo pone, pero estos de colores son las ciudades, el azul era toda Francia. Pues la esperanza de vida en las ciudades era del orden de 32, 33 años. No es raro, Engels, del Manifiesto Comunista, escribió un escrito, Las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, números análogos en Inglaterra. En Barcelona, perdón, Sardá, calculó la esperanza de vida 26 años. Unas condiciones brutales en las ciudades, de falta de salubridad y tal. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a pintar. A principios del siglo XIX, en 1828, en Escocia, empezaron a filtrar el agua. Y solo con filtrar el agua, pues fíjense, en Lyon, que empezó en 1838, empezó a subir la esperanza de vida, París tardaron un poco más, dice, no, hay otros factores. Bueno, en Marsella, los pobres marselleses que esperaron hasta el final de siglo, pues no les empezó a subir la esperanza de vida hasta, pues, empezaron a filtrar. Está archi demostrado, porque la potabilización del agua ha ido mejorando, ahora ya es una cuestión mundial. Hoy día, si miráis en Internet la esperanza de vida, yo se lo ejercicio, hasta los países más pobres están por encima de los 70 años. Y ha habido varios factores. Esto fueron veintitantos años, otros veintitantos años fueron lo que decía antes de los antibióticos y las vacunas, la medicina que sale todos los días en la televisión, 4 o 5 años. No digo que no sea importante, cuando nos esté viendo esos 4 o 5 años cada vez son más importantes, pero lo gordo fue esto. Y a escala mundial, pues también otro de los también de ingenieros, el regadío, los construcción de embalses, pozos y los desarrollos en ingeniería agronómica para aumentar la... O sea, lo gordo han sido todas estas cosas, y claro que se puede, claro que se puede. Fíjense que vieron, cuando empezaron, no existían los patógenos. Los patógenos, el primero que habló de patógenos fue Pasteur en 1876. Ya llevaban casi 50 años filtrando. Hablaban de los miasmas, no sabían muy bien qué era, pero bueno, pero vieron que bueno, hay que filtrarla. Esto es una guarrería lo que estamos bebiendo, pues vamos a filtrarla. 20 años, 20. Cuando ya empezó, la cloración empezó después, porque a veces los filtros fallaban, ya cuando consiguieron la filtración y la cloración, 25%. O sea que sí se puede hacer. O sea que no digan que no se puede, sí que se puede. ¿Y qué cosas podemos hacer? Bueno, vamos a dejar de bombear. Vamos a dejar de bombear porque así los acuíferos se recuperarán, los ecosistemas bueno, y nos morimos de hambre. Esto díganse los agricultores, ellos pues se dedicarán a otra cosa, pero no podemos. O sea, ya la población actual necesita el regadío, o sea, no podemos plantearnos dejar de bombear. Y hay otra solución que es, yo siempre dije recarga artificial, como lo de artificial suena mal, ahora le llamamos más recarga gestionada. Es decir, pues cuando tengas agua, recárgala en el acuífero para recuperar y volver a llenar los acuíferos. Los acuíferos tienen que estar llenos. Y además, yo creo que si en Valencia, bueno, yo creo que en todo el litoral mediterráneo, ahora con las danas y las avenidas, pues uno de los retos tecnológicos que tenemos es cómo aprovechar el agua de la dana. Seguirá habiendo avenidas, por supuesto, pero si una fracción de esa agua la podemos recargar, pues eso que ganamos, reducimos el daño y aumentamos los recursos. Y hay mil maneras, o sea, hay tantas maneras, es un mundo aparte.
el mundo de la recarga gestionada de acuíferos tiene muchas dificultades, no es fácil de hacer, o sea, tecnológicamente. Yo voy a hablar de una en particular, que es la recarga gestionada del agua, se le llama regenerada, el agua de salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Pero insisto, hay 50.000 maneras. Y en esencia lo que proponemos es que si tú tienes una depuradora, pues el agua de salida, de momento solo lo hacemos a escala piloto, agarramos una pequeña fracción, pero lo ideal sería que a la larga toda ese agua la pones en balsas de recarga, pues eso, como inmensas, unas piscinas bastante grandes, para que el agua se vaya infiltrando poco a poco. Esto se hace desde los años 60, empezaron en Arizona a hacerlo. Y entonces decía, bueno, pues mira, pues resulta que le bajas los nitratos, le quitas la turbidez, le quitas lo gordo, lo que se vea, pues sale un agua muy buena. Y, una de las cosas que hacemos es que le metemos una capita reactiva ahí debajo, o sea que esto es una vista en planta, una foto aérea de las balsas de recarga que tenemos en la depuradora de Cambrils, cerquita de Tarragona. Tenemos dos balsas y estas son las tuberías por las que se distribuye el agua en estas balsas. Y estas ya son fotos de más detalle. Y la filosofía está aquí. La capa reactiva que le metemos, o sea, esto no es de premio Nobel, es una capa en la que ponemos arena, madera, carbón vegetal, algunas, un poquitín de arcilla, materiales que favorecen la retención de los contaminantes. Entonces, los contaminantes catiónicos, pues como sabéis, se van a absorber sobre la arcilla, los aniónicos, en teoría, sobre los óxidos de hierro. Eso se nos termina reduciendo, con lo cual el óxido de hierro se nos termina infiltrando y luego precipita más adelante. O sea que la barrera contra los aniones la tenemos en algún sitio aguas abajo. Y sobre todo madera para retener los compuestos neutros. Y además también porque queremos esa madera y dejamos plantas, dejamos plantas. Queremos que el carbón orgánico que salga de la madera y más el que lleva el agua regenerada, más la raíz de todo eso, genere ambientes geoquímicamente muy diversos para que haya comunidades microbianas muy diversas que se coman todos estos microorganismos. Esta es una foto de la construcción de una de ellas, esto es en San Vicente del Sors, y básicamente se excavas. Esto no me gusta la foto porque aquí aprovechamos un agujero que había, entonces no tienen por qué ser tan profundas, pero básicamente excavas. Aquí está el material de la capa reactiva, lo extiendes, luego lo cubrimos con un poquito de arena para que la madera esta que está aquí no flote, para que quede una cosa un poco mona. Y luego encima, pues agua que la distribuyes, pues hay diversas maneras. Esta es una que estamos probando ahora, pues parece que va bien. Pero de lo que les voy a hablar más es de resultados que obtuvimos en Palamos en una balsas piloto. Y estas balsas piloto básicamente tenemos como 6 sistemas para probar distintas recetas de la capa reactiva y ahí hay mucho que mejorar. Pero estos son como 6 canales que tienen un par de metros de ancho por 15 de largo, y en un extremo del canal, son los canales, en un extremo del canal, pues ponemos un pequeño paralelepípedo para arriba y aquí es donde metemos la capa reactiva, es decir, que el agua la metemos por aquí arriba, por estos agujeros que son de 2 por 3 metros cuadrados más o menos, por aquí, pasa por la capa reactiva y luego fluye por este canal de arena que se supone que emula un poco el agua. Y lo hacemos en una depuradora, en la depuradora de Palamos. Estas son las fotos de la historia esta, que ya veis, pues esas son los cilindros, aquí visto desde el lateral, nuestras 6 balsas de recarga, pequeñitas, para un intermedio entre lo que sería escala de laboratorio y escala de campo. Ya veis que dejamos crecer la vegetación en todas menos en una,
Y aquí están los canales y ya veis ahí las carreteras de los sondeos que usamos para monitorear, para tomar muestras de agua y para analizar todo. Lo que les voy a hablar es de los resultados de este. Aquí el primer, recién construido, distintos tipos de contaminantes, esto es lo que llaman contaminantes emergentes. En estas barras con rayas es el agua que entra a la balsa, en gris el agua que sale en el caso de que no haya capa reactiva, recargas, tratamiento solo acuífero normal, y en azul con la capa reactiva. Y bueno, este es para el total de microcontaminantes, esto es para farmacéuticos, parabenes y filtros ultravioleta. Y bueno, lo que se ve es primero que sí, que baja mucho. Aquí ha pasado 15 días. Esto va a ser fundamental en la película esta porque lo que tiene, lo que aporta el suelo y el acuífero respecto a una depuradora convencional son dos cosas. Uno, tiempo de residencia en la depuradora es 18 horas, entre 12 horas y 24. Aquí estamos hablando ya de 15 días en esta experiencia piloto. Esa es la primera cosa que aporta. Y la segunda cosa que aporta es superficie específica. Superficie reactiva, superficie para que cambie películas todos. O sea que, pues claro, eliminamos cosas que no se eliminan, que no se pueden eliminar en una depuradora, por eso, porque aportamos mucha superficie específica y porque aportamos tiempo de resistencia. Meter capa reactiva mejora un poco respecto a no meterla. Tampoco es que sea una cosa de órdenes de magnitud, esto es una escala aritmética, ¿eh? Y fijaros que, pues eso, los farmacéuticos bastante bien, eliminamos lo que es el 80%, ¿no? Los parabenes, pues eliminamos prácticamente el 100%. Los filtros ultravioleta, no tanto. Eliminamos el 40% con capa reactiva. Sin capa, sugiere que aumentan. Estos son los resultados analíticos que salieron. Claro, ahí, bueno, pues hay errores analíticos, hay que la muestra que tomas de eso, intentamos tomar muestras integradas, pero claro, aquí tienes fluctuaciones diarias, semanales, igual no era tan representativa nuestra muestra, o sea que lo que salió era un poco más que lo que parece que metíamos. Bueno, esto, pues eso, que para filtros solares no también. Los filtros solares, como muchas de estas otras sustancias, tienen efectos inhibidores endocrinos. Patógenos, que es lo que le da más miedo a la normativa, aunque no hay un solo caso, ni uno. Hay de esta recarga por todo el mundo, en España poca, en Europa muy poca, pero el resto del mundo lo hace. No hay ni un solo caso de contaminación por patógenos con recarga con este tipo de tratamiento. Ni uno. Pero sin embargo, la normativa es lo que le da pánico. Y ya veis, pues eso, después de 15 días, esto es el que es solo arena, es decir, y aquí es dos tipos de capas reactivas y ya veis, pues para el que dicha COVID nos baja 5 órdenes de magnitud. Ahora que ya hacemos análisis genéticos, ese uno de cada 100.000 que queda no es de los que han entrado. Es que dicha coli también natural. Bueno, pues este que queda aquí es natural. Los coliformes, pues aquí también baja entre 3 y 4 órdenes de magnitud, es decir, se elimina entre el 99,9 y 99,99%. Insisto, a distancia muy cortita. Si esto sigue más, porque va cayendo exponencialmente, pues se eliminaría más. La resistencia claro, lo de la resistencia antimicrobiana es un lío. ¿Por qué? Porque hay genes de resistencia a los distintos tipos de antibióticos. Entonces, claro, tú analizas los genes de la resistencia a la tetraciclina, a la sulfamida, a la que ya que sé, todo esto. Y aquí lo que se ve, aquí están referidos no al agua que recargamos, sino al agua que entra a la depuradora. O sea que el 100%, las barras azules, es el agua que entra a la depuradora. En la depuradora, en estos casos, se elimina bastante, bueno, de algunos más y de otros menos, pero en el que es mejor, que es este Black, no me acuerdo ni qué antibiótico es, pues se elimina el 90%, o sea que algo se elimina. Hay algunos que aumentan, porque como decía, en la depuradora, como hay antibióticos, de algunos genes de resistencia antibiótico aumenta la concentración. Pero la mayoría se elimina prácticamente el 100%. Hay algunos que es curioso, porque aquí lo que estoy mostrando, no estoy entrando en el detalle, pero las primeras barras son para el sistema de control y tal, justo abajo de la barrera, y las segundas es después de 15 metros.
Y es porque aquí ya estamos analizando a un nivel de precisión tan grande que los aerosoles que salen de la depuradora son relevantes. De hecho, no quiero meter el miedo en el cuerpo, pero también ingerimos todas estas cosas por aerosoles, ¿eh? O sea, que cuando respiramos y hay las partículas estas coloidales en el aire, entonces yo esto no sé si son no sé si sean coloidales. Pero bueno, globalmente el 95%. Y además, pues el meterle arena funciona muy bien. Se nos fastidió el sistema de control dental y entonces hubo una vez que bueno, pues empezamos a meter más agua de la que queríamos y fue curioso, porque todas las capas funcionaron muy bien, excepto la que no tenía plantas, que se inundó, y la que no tenía capa. Todos los demás, aunque le metimos más agua de la que queríamos, la que estaba el sistema diseñado, no se colmataron. ¿Qué quiero decir? Que el unir la capa reactiva con plantas inhibe la colmatación. La colmatación es que aquello se vuelve impermeable y ya no puede recargar más. Y cuando pasa eso, pues el sistema de recarga se fastidia y era una de las causas por las que decía que esto de la recarga a veces tiene dificultades. Bueno, pues cuando lo haces con plantas, funciona bien. Y joder, pues oye, pues fenomenal, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿por qué estos productos, algunos de los cuales tienen vidas medias de 20 años o más, cómo es posible que estas sustancias que son recalcitrantes, le llaman recalcitrantes a todas las sustancias que no se degradan en las depuradoras, eh, cómo es posible que aquí en 15 días estés eliminando sustancias que tienen 20 años o más de 20 años de vida? Eh, Porque sí, lo de que se produce filtración, eso siempre ya se sabía desde los años 60. Eh, claro, ahí la historia es, lo principal van a ser estas dos cosas, la retención y la biodegradación. Y les voy a dedicar un momento a explicar un poquitín en detalle por qué estos mecanismos eh, son, son importantes. Hay otros, pero no son tan relevantes. El primero, la absorción. Recuerden lo que les dije al principio. Muchos de estos, bueno, casi todos los inhibidores endocrinos, yo diría la inmensa mayoría, si no todos los compuestos que muestran toxicidad crónica, es decir, que te matan, no porque te tomes una dosis, sino porque se va acumulando en el cuerpo humano, arsénico no te mata porque estás durante mucho tiempo tomando arsénico. Y todos estos lo mismo. Son compuestos que tienen una cierta hidrofobicidad, que tienden a que prefieren estar en otras sustancias antes que en el agua. Y eso se mide, ¿eh? Hay de partición octanol, o sea, hay parámetros que nos permiten medir esa hidrofobicidad o lipofilicidad o lo que queráis. Bueno, pues uno de los experimentos y además con los filtros ultravioleta. Los filtros ultravioleta, lo que les decía antes, solo se eliminaba el 40%, fue al principio, eso era un mes después de estar operado. Ahora se nos elimina el 95, el 99. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que hicimos fue analizar, y lo voy a expresar por metro cúbico de acuífero. Agarro un metro cúbico de acuífero, tomo una muestra de agua, analizo y mido la concentración y la expreso, lo divido entre la porosidad para que la expreso por metro cúbico de acuífero y me salen esos números. ¿Eh? Pues eso, nanogramos por metro cúbico de acuífero, que fíjate, eso serían picogramos por litro de agua, o sea que en realidad ese es el producto madre, estos son los metabolitos, los productos de degradación del producto madre, y a ver si hay alguno que tiene incluso más que después. Eso quiere decir que se está degradando. Estamos midiendo la degradación, observamos lo que sale. Pero en la naranja está la que está absorbida a la fase sólida. O sea que además de añadir lo que está en el líquido, miramos también lo que está en la fase sólida. Y fíjense, porque también está expresado por metro cúbico de acuífero, que es, yo que sé, para BP3, benzofenona 3. Pues son 1, 2, 3, más de 3, 2000 veces más. Tienes 2000 veces más benzofenona 3. Inhibidor endocrino, filtro ultravioleta. Ha absorbido a los sólidos, a las biopelículas, sobre todo aquí es biopelícula, a las biopelículas que se forman
sobre los granos, ¿qué dice el uso? Pues primera cosa, lo que le pasa a los contaminantes es que se pegan a las biopelículas, porque ahí, claro, aquello es un nido de cultivo de microorganismos. Tú lo estás metiendo ahí aceptadores de electrones, o sea, comida, aire, le estás metiendo todo lo que necesitan los microorganismos para vivir, crecen, están ahí en la gloria y generan, se llama EPS, extracellular polymeric substances, o polisacáridos, polisacáridos extracelulares, o sea, que aquello está rodeado. El mundo de las biopelículas daría para otra charla súper interesante. Pero el hecho es que ahí es donde se pegan. Y yo digo que incluso puede que haya mecanismos de selección natural. O sea, que los microorganismos que sobreviven, los biopelículas que sobreviven, son las que generan todo eso para que todo el carbono orgánico que lleva por ahí se les quede ahí pegado. O sea, que la comida les viene prácticamente sola. El hecho es que tienes, pues eso, 1.000, 100.000 veces más absorbido, se pegan. Primera cosa. Vale. Pero con eso explicas que tienes ahí un reservorio grande de contaminantes que se han pegado al sólido por el mismo mecanismo, por cierto, que se pegan a los tejidos humanos o a la grasa de los peces. O sea, químicamente es el mismo mecanismo. Pero con eso me estás explicando que se degrade, porque a 20 y tantos años de vida media, porque se te degrada. Y eso es lo siguiente que también hemos mirado. Esto todavía no está publicado, pero bueno, lo hemos reenviado a publicar. Y es que la capacidad de degradación por la. Entonces, para eso trabajamos con gente, yo de eso no sé, pero los biólogos que trabajamos saben esto. Entonces, ellos analizan, pues hacen la secuenciación del ADN de estos bichos y lo que observan, bueno, estos son terabytes de datos, o sea, y al final todo eso para representarlo, lo que hacen estas gráficas que son una especie de componentes principales, que lo importante aquí el mecanismo, lo que quiero que os quedéis en la cabeza es que si dos puntos están cerca es porque son parecidos las unidades microbianas. Y si están lejos es porque son diferentes. Tampoco podría decir mucho más. La historia. Esto empezamos. Al cabo de un mes, esta es la salida de la depuradora, esta es la comunidad microbiana que sale de la depuradora. Y aquí tengo el camino en colores así cálidos, en el sistema sin capa reactiva, y allí en colores verdes y azules con capa reactiva. Y ya se ve que muy al principio la comunidad microbiana que crece en la capa que es solo arena se parece mucho a la depuradora, al principio de todo. En el mismo muestreo, abril de 2021, si tienes capa reactiva ya. O sea, ya los bichos que salen de la depuradora se los han comido porque esa capa reactiva, como tiene madera y tiene, pues ya tenía algo de vidilla, y ya enseguida se empieza a decir. Pero sobre todo, cuando pasa el tiempo, va evolucionando. Y esa evolución hace que la toxicidad baje radicalmente. Nosotros, la primera vez, nosotros teníamos unas capas reactivas construidas en el año 2019 y al cabo de 2 años, no, vamos aprendiendo, vamos a mejorarlas. Y habíamos hecho análisis toxicológicos de las primeras y ya vimos que la toxicidad bajaba al oeste. O sea que el agua, después de 15 días, prácticamente desapareció. Total, que hacemos los análisis de toxicidad, que los que saben de esto, básicamente cogen infecciones de cebra, hacen análisis toxicológico, y resulta que habíamos empeorado, se te caen desmoralizado, hemos cambiado la capa reactiva, pues se supone que para mejorar, y la toxicidad nos empeora respecto a lo que teníamos antes. Pero espérate, se volvió a repetir que al cabo de año y medio, estadísticamente, la toxicidad que salía después de 15 días era igual, estadísticamente hablando, y peor, pero dentro de los errores de vida, que la que tenían de control. O sea que básicamente vas agarrando muchas de agua, le pones ahí una gotita a cada millón de pecera, lo repites cuantas veces, pero también como control, pues hay otro que les pones un agua pura. Y bueno, pues la toxicidad sobre las muestras
cabo de un mes, o perdón, al cabo de año, año y medio. El agua que salía de ahí era igual a la que hacía su agua. Es decir, que la toxicidad, pero la toxicidad es muy complicada y tampoco quiero decir, o sea, yo no bebería esa agua después de ejercicio. Pero lo que analizan los toxicólogos, y en particular miraban la toxicidad estrogénica, o sea, si los genes de reproducción, no, la toxicidad estrogénica había desaparecido y otros miran, pues, los toxicólogos microbiólogos, se miran, no sé si 10 genes que desarrolla el pez cebra, el embrión de pez cebra, y con eso concluyen que, pues, que ha desaparecido la toxicidad estrogénica, la de tipo de, en fin, varios. Y también mejoraba mucho la eliminación de la resistencia del microbioma. Es decir, este organismo, la capa está reactiva, el sistema, lo que hay en el suelo, el acuífero, no es un sistema inorgánico pasivo, no, es un sistema vivo que se va adaptando al agua que le llega, que va alimentándose de todos estos contaminantes y que en ese proceso nos da el servicio de eliminar esos contaminantes. Y además está recargando el acuífero, con lo cual contribuye a que se llene el acuífero, a que se recupere el intercambio hiporreico, en fin. Yo creo que más o menos el mensaje lo he transmitido. Eh, y digo que es el único porque la Unión Europea está favoreciendo otros sistemas, en particular estos de oxidación avanzada, que básicamente es que calientas el agua toda esa y le metes oxígeno a muy alta presión y claro, eso oxida y todo tal. Eso es costosísimo. O sea, estamos luchando contra el cambio climático y nos gastamos un nuevo energía, eso es lo que está promoviendo la Unión Europea. La ósmosis inversa, que se dice, no, la ósmosis inversa es perfecta, porque toda el agua que filtras es un agua pura, cierto. Pero el rechazo tiene la misma carga contaminante que teníamos originalmente. Pues claro, de cara a la reutilización de esa agua está muy bien, porque sacas un agua pura, bueno, de hecho demasiado pura, le tienes en el sal. Pero el rechazo, que es la carga de contaminantes, cuando haces osmosis inversa, una parte la filtras, la otra sale. Esa que sale la tiras igual, con lo cual la carga contaminante que tiras al río, que es la que nos afecta, recordad que a nosotros nos llegan los contaminantes estrogénicos, bueno, y los endocrinos, no por el agua que bebemos, es por la comida que comemos, por lo que tiramos al río, o sea que no arreglamos nada con esto. Bueno, pues esto es lo que propone las nuevas directivas. Por eso, insisto mucho, ese es uno de los mensajes, el segundo mensaje importante sería eso, porque en esto que estoy proponiendo está prohibido. En España lo hemos conseguido cambiar, pero hasta cuando transpongan la normativa de depuración también nos van a hacer. O sea que, pero ahora estamos en un transitorio que conseguimos cambiar el reglamento de dominio público hidráulico gracias a Teodoro, profesor de esta escuela, ¿no? Cuando Teodoro Estela, un profesor de esta escuela, era el director general de Agua, pues cambió el decreto que regula todo esto en España, pero cuando transponga la nueva directiva de depuración, se va a hacer otra vez. O sea, ahí, yo creo que ahí estamos luchando contra la industria pues. Eso quiero traer ese mensaje, esto hay que cambiar. Porque el único método que elimina todos estos contaminantes, que yo considero el reto más importante al que nos enfrentamos, está prohibido. Y este pues es el segundo problema. Que tiene la doble función, o sea, elimina los contaminantes en el proceso, eso es lo que les he mostrado, pero además, como recargas el acuífero, contribuyes a que el acuífero, por lo menos cerca del río, porque las depuradoras suelen estar en las valles, cerca de los ríos, pues recuperas la circulación hiporreica, o sea que tienes el doble beneficio, porque la circulación hiporreica, aquí no, el intercambio, yo no lo he medido, pero seguro que tiene también pues, servicios ecosistémicos de eliminación de contaminantes. Aquí pocos alumnos hay, entonces voy a acabar la presentación aquí porque la historia es esto. Yo soy muy resistente, o sea, luchar contra los poderes económicos, yo no soy político, pero espero que los jóvenes esto lo vean. Sí, y de hecho la historia es así, los paradigmas no cambian porque consiga convencerte de que si eres del Real Madrid o del Barça o de lo que sea, no te voy a convencer que no, que el mejor equipo del mundo obviamente es el Celta de Vigo,
No, no, es imposible. No, las cosas que tenemos bien asumidas, los paradigmas, eso no cambia. Pero cambian, pues eso, cuando vienen nuevas generaciones y tal, y porque los que defendían las visiones viejas, pues desaparecen. Pues por lo menos los jóvenes que estáis aquí, lo cambiaréis vosotros. Mi generación, yo creo que a veces mis hijos, cuando hablamos de esto, de lo mal que va el mundo, no sé qué, me echan bronca, es que lo habéis hecho fatal. Digo, sí, la verdad que sí. Pues si vosotros lo hacéis un poco mejor. Y este es el mensaje de la hidrogeología. Había un tercer mensaje, pero que ya no os voy a intentar convencer, y es que estudian hidrogeología. Por eso aquí citaba a Wolfgang Kinsel bajo los hidrogeólogos, y dice, mira, si lo que quiere ganar el premio Nobel, ostras, cosas. El premio Nobel era un premio que se daba en el siglo XX y que tenía mucho impacto y tal, ahora sigue teniendo mucho bla, pero ya. Bueno, pues eso, si para ganar el premio Nobel dedícate al BP, pero si lo que quieres es salvar al mundo, ayudar a salvar al mundo, dedícate a la hidrogeología. Eh, ¿Por qué? Porque es una ciencia muy joven, está todo por hacer. O sea, todo la hidrogeología de verdad empezó hace 80, 90 años. O sea, eh, y hay muchos retos que afrontar. En fin, con esto acabo. Aquí son más argumentos para intentar convencer a los jóvenes, pero yo se me echa un poco el tiempo encima y tampoco quiero. Pues eso, vivimos en un nuevo momento y aquí además hago propaganda sobre el máster en hidrología subterránea que estamos empezando en la UPC. Para este año ya hemos llegado a las plazas en efecto. Pero bueno, pero se puede todavía dar y sí quería, en todo caso, pues eso, aquí hay mucha gente, y no sé por qué no salen los últimos, sí. Pues mucha gente que es el trabajo de muchos. Y, y, y hay pues que han ayudado hoy, por supuesto, pues sí, muy agradecido. No sé si al instituto, al departamento, a la escuela o en general a la Politécnica, al Politécnico, como decís aquí, pues muchas gracias y a ustedes por atenderme. Muchas gracias. Tenemos tiempo para las preguntas. ¿Una pregunta? Jesús, muchas gracias. Muy interesante. Cambrils no es un pueblo pequeño, es una ciudad importante. Y quería saber, esta balsa de infiltración, eh, no me ha quedado muy claro por qué no es un sistema de drenaje sostenible. Había una transparencia que decías, ¿es un sistema de drenaje sostenible o no lo es? Bueno, no es esa la pregunta. Quiero decir, ¿esto se puede instalar a escala de funcionamiento de grandes ciudades o es una prueba piloto que tenemos que esperar decenas de años para poderla implantar en ciudades importantes como Cambrils? El hecho de que estuviera en Cambrils es lo que me da la esperanza de que a lo mejor sí que se podía utilizar. No sé qué porcentaje del caudal total de aguas residuales de Cambrils se trata en esa balsa. ¿Nos puedes contar algo de esto? Sí. A ver, como ingeniero, primera pregunta, como ingeniero. Aquí el factor limitativo a la tecnología que yo he descrito aquí es la superficie. Y el número gordo es 1 metro por día. Es decir, que tú puedes recargar, pues si tienes 1000 metros cuadrados, recargas un caudal de 1000 metros cúbicos por día. Una ciudad como Cambio puede tener 10.000 metros cúbicos, o sea, necesitaríamos una hectárea, que ya empieza a ser renta. Aquí lo que tenemos es una experiencia, estamos recargando en 400 metros cúbicos por día, que debe ser pues eso, 2,5% de lo que se depura Cambrils. De momento solo lo tenemos a escala piloto porque la normativa hasta hace nada no nos lo permitía. Ahora estamos en un agujerito que ahora mismo lo permite, pero nadie te lo autoriza. No te lo autorizan porque dicen, bueno, con la directiva que va a venir ahora, pues, y además también vivimos recordar, el otro de los retos es la burocracia. Tú eres funcionario, tú no te atreves a dar una autorización si la cosa no está muy clara. Y esto es la primera vez que se hace, nadie sabe muy bien cómo funcionar. O sea, no, hay experiencias ridículas de cosas muy tontorronas que nos han denegado por ese. Con lo cual, ¿por qué no se hace a otra escala? En España, no, claro que se hace toda el agua residual de Tel Aviv la recargan por este. Todo, el 100%. Y por supuesto la utilizan, o sea, no es.
No lo hacen por este sistema, lo hacen con otra tecnología que no es tan eficiente como esta y por lo tanto ellos no la utilizan, lo tienen muy controlado. O sea, garantizan que toda el agua que recargan la bombean y luego la usan para el regadío. Pero bueno, el mensaje principal, claro que se puede hacer a escala y necesitas eso. El tema es el número que te he dicho de 1 metro cúbico al día por metro cuadrado de superficie. Jesús Ver, gracias. Gracias por la exposición. Sin ser experto, he llegado a entender la esencia. ¿En qué medida podrían contribuir esa recarga? Evidentemente es otro proceso. Los pozos de infiltración. ¿Podrían Sí, contribuir a acelerar el volumen? Gracias. sí, también se puede hacer con pozos. De hecho, claro, ahí ya entramos más en el mundo de la hidrogeología. Esto tiene sentido cuando tú tienes un acuífero no confinado. Sí, entonces tienes pues, el agua operar. Si estás en un acuífero confinado y ahí abajo tienes una capa de arcillas que no puede infiltrarlas un poquitín, pero enseguida se llena. Entonces hay varias alternativas. Y ya entramos ahí en la transparencia, sé que ponía, hay 1000 métodos de recarga. Esos 1000 métodos de recarga es para adaptarse, bueno, depende del tipo de agua y dependiendo del contexto geológico en que estés. Pero hay varias cosas, o sea, porque al final lo importante es el tipo de residencia. Lo que no puedes es recargar este agua directamente con pedos. Porque o sea, porque entonces sí que estarías contaminando el acuífero, o sea, no, y eso es lo que ni deja la directiva marco ni va contra lo que queremos. Lo que se podría plantear es decir, no, pues yo lo hago en 2 fases. Una primera fase que lo hago en el acuífero somero, a lo mejor tiene que construir ese acuífero somero, en fin, ahí entramos en el mundo también de los humedales construidos, ahí hay varios mundos. No te he contestado, yo ahora te contesto a los. Y luego ese agua la saco. De hecho, un problema que tiene este agua, y no he hablado de los problemas, todos los problemas, es que esta agua es reductora, es decir, anaeróbica. Por lo tanto, va a tener gases, pues no lo sé, pues igual tiene amonio, igual tiene algo de sulfuro, o sea que igual huele un poco mal. Y además, al ser anaerobia, pues seguro que vas a tener hierro, manganeso, o sea, dependiendo del contexto geológico, del contexto del acuífero, igual en una transparencia ponía una balsa de aireación. O sea, hay veces que lo que hay que poner una balsa de aireación, puede tener que haberla, ¿eh? Eh, Pero la realidad es que esta agua que bombeas y que aireas, esta sí que la podrías incluir. Este agua ya es un agua que lo gordo, entonces ya se los has quitado. Eh, Insisto, como sabes una cosa, esto es medio ciencia más que tecnología. Luego, para hacerlo a nivel tecnológico, pues hay que hacer mucha ingeniería y muchas veces ahí hay mucho por hacer. Pero de momento el problema es que está prohibido, o sea, que olvídate, ¿no? Irónicamente, por eso yo digo esto es una cosa que se puede hacer ahora mismo y que se está planteando en Cataluña. Yo hago las depuradoras de membranas estas que genero un agua de osmotilizada perfecta. Esa la recargo con pozos. Recarga es un agua perfecta, la recargo con el chato lo tiro igual. Digo, coño, perdón. Eh, pues sí, a ver, está bien porque recuperas un poco los acuíferos, los confinados, que no son los que te interesan para los ríos, ¿verdad? Pero bueno, mira, mejor que nada. Pero el daño que estás haciendo sobre los ecosistemas y al final sobre la salud humana es exactamente el mismo. O sea, no arreglas nada con eso. Los SUDs y los filtros verdes y todo eso. A ver, aquí, claro, hay un montón de tecnologías ambientales que todas son parecidas. Todo esto entra dentro de lo que se denomina el término de procesos basados en la naturaleza. Sí. Todos los SUDs y todo esto es parecido, los SUDs. Los verdes es una cosa parecida, pero eso no es para agua residual, eso es para agua de escorrentía, normalmente escorrentía en ciudad, pues oye, por la escorrentía de la ciudad, en lugar de que se recargue directamente, pues si la pasas por una zona que tienes hierba y que tienes pues, cosas parecidas a lo que hemos hablado aquí, pues también vas a estar eliminando los contaminantes que arrastra el agua de escorrentía, pues el zinc de los cauchos, la gasolina que se haya quedado en el suelo, los aceites, y van bien, es parecido.
Yo lo que sí distingo es una cosa que se hace mucho, pero que digo no es suficiente, que son los humedales construidos, humedales artificiales. Están bien, se basan en los mismos procesos, pero con dos diferencias fundamentales. Primero, que el agua no vuelva al acuífero, para lo cual lo de rellenar el acuífero no me sirve. Pero segundo, y tal vez más importante, es que el tiempo de residencia del agua en los filtros verdes nunca pasa de un día. Con lo cual, la otra ventaja grande que tenía esto, que era tiempos de residencia grandes, bien, con lo cual tampoco eliminas todos estos. Pero bueno, oye, mejor que nada. Jesús, gracias y enhorabuena por la brillante exposición. Quería hacerte una pregunta en California con la SGMA, con la Sustainable Groundwater Management Act, ¿no? La ley de aguas subterráneas, se intentó promover también muchos mecanismos diferentes de recarga de acuíferos, recarga gestionada, ¿no? Entre ellos se comentaba la posibilidad de la recarga en campos agrícolas, intentando aprovechar, por ejemplo, las avenidas, de forma que si tuviéramos una inundación temporal de determinados cultivos que podría permitirse, por ejemplo, almendros o viñedos en determinada época del año, y se han hecho estudios de idoneidad de zonas agrícolas donde se podría aprovechar, por ejemplo, en una avenida, pues, y derivar agua a los campos. ¿Cómo ves esa opción para nosotros? Se daría mucho hablar. No he hablado de eso. California y Europa siempre están ahí a ver quién es el más avanzado en gestión de agua. Y cuando salió la directiva marco del agua, pues hemos adelantado. Pero yo creo que ahora California nos está dando sopa con gabas otra vez. O sea, se ha vuelto a poner California por delante por varios motivos. Y esto que estás hablando tú es uno de ellos. No he hablado de, claro, dice, la historia de la recarga artificial, ¿de dónde sacas el agua? Aquí en Valencia, pues sí, el agua residual la podrás tal, pero no tiene, no tiene ríos. Lo que tiene son tanas. ¿Sabes? El reto grande es recargar el agua de avenida. Lo que hacen en California esto no es experimental, en California ya lo hacen, y lo hacen muy bien. Y ahí te vuelvo a mirar, Chimo, porque tú es que eres el experto aquí en gestión, como antiguo director de planificación del FUCAR. Lo que hacen en California es, usted me deja que yo recargue en su campo. Tienen embalses, o sea, son grandes ríos con embalses. No es que recarguen el pico de avenida y cargada de la otra. Es agua de embalse que la desvían usando la misma infraestructura que ya tienen para regadío. La desvían incluso antes de que venga la avenida. O sea, empiezan varios días antes de que venga la avenida, bueno, pues para luego poder laminarla en los embalses. Y efectivamente inundan los campos y los agricultores reciben, ¿cómo se llama? Compensación. ¿Eh? Compensación. No, pero, bueno, en algunos es compensación económica, pero no, en derechos de bombeo. O sea, bueno, hay las dos cosas. Hay algunos sitios que es económico y hay otros sitios que no, pues le dejaré bombear más el año que viene, no sé qué. Y no, eso ya está funcionando. De hecho, se da la circunstancia, y esto lo digo, es muy relevante, te agradezco esta pregunta. Aquí cuando lo dices, no, es que los agricultores, aquí los agricultores se cabrean con los organismos que gestionan los demás. No me has dado suficiente agua para recargar, quieren más. O sea que ya ese es el colmo de la complicidad. A mí me gustaría que en España llegáramos a. No es de lo que he hablado hoy aquí, ¿eh? Pero es otro. Y hay dos. O sea, está el FLOTMAR, que eso se llama FLOTMAR, ¿eh? O sea, Man es Aquifer Recharge, recarga gestionada de acuíferos con agua de avenidas. Hay el RECMAR también. Es decir, bueno, aunque no sea avenida, yo, si este año viene húmedo, aunque no venga una avenida, pues inundamos para recargar. Está funcionando bien. Bien nos adelantan con lo de la recarga gestionada de acuíferos, aunque fueron los que metieron el miedo, ¿eh? O sea, el miedo de que los patógenos van a matarnos, pero son ellos los que también han visto, o sea, de estos ejemplos que he dicho, se han medido 1000 veces y no se han encontrado nunca, la mitad son de California. Y en California tienen los dos extremos, tienen el sistema ese de aguaosmosis en Orange County, no sé si os suena el Water Factory 21, a lo mejor os suena, que hacen osmosis del agua residual. Allí la tiran al mar, el rechazo. Y el agua osmotizada la inyectan y entonces además generan barrera contra la infusión. O sea, lo hacen bien y me fastidia esa que tiran al mar, porque esto, yo he hablado más de ríos, pero en el mar también es un problema. Sobre todo lo de los inhibidores endocrinos, lo de la resistencia antimicrobiana no me consta, pero lo de los inhibidores endocrinos también, ¿eh? O sea, no.
atreverme a decir aquí un dato. Yo me tuve que poner una dieta, sería largo explicar por qué, pero una dieta muy, muy radical y el dietista. Pescado blanco sí, pescado azul no. Yo soy gallego y de verano a Galicia. Y unas saladas. Dice, bueno, si son del Atlántico, vale. Del Mediterráneo no comas sardinas. Tiene mucha grasa, absorbe, no sé. Yo creo que este no sabía nada de esto, lo dijo por otros motivos, pero quiero decir que en los mares, sobre todo en los intercambios, esto ya empieza a ser. No tengo datos directos de que las sardinas del Mediterráneo tengan más medio. Pero pero no, espera, me he ido, te he perdido el. Ah, sí, que los los de Orange County tiran el rechazo al mar, pero tienen en el mismo Orange County, o sea que es por eso digo que Estados Unidos es muy complicado, tienen sistemas de parecidos a estos. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes, Es que no sé si Chimo querías decir algo. Conclusiones. Perdón, no, es que te he puesto en el. no, pero antes de cerrar sí que me gustaría que comentaras cuál es la situación legal ahora mismo con el tema de la recarga aquí. La situación legal es complicada porque la directiva marco y la del agua, la directiva marco del agua y la directiva hija te ponen unas condiciones brutales. O sea, para recargar, que consideran el agua, la recarga como un vertido. Y entonces te ponen las condiciones de vertido, que son condiciones que suenan razonables, pero no tanto. El agua de lluvia no cumple las condiciones de agua de vertido, porque el agua de lluvia tiene un pH de 5,5, el agua de vertido tiene que tener, no me acuerdo, pero es 6,5 o algo así, o sea, es neutra. Y además no puede tener materia en suspensión. El agua de lluvia, cuando tú la muestras, tiene materia. O sea, que según las condiciones que nos imponen la directiva marco, y no quiero hablar más de la directiva marco, eso es lo mejor que nos ha podido pasar. En este tema concreto hay que mejorarla. Teodoro Estrella se buscó ahí un agujero y tal para decir, no, la recarga artificial no es un vertido, es un mecanismo de restauración ambiental. Y entonces impone que tú tienes que demostrar que tu agua es buena, pero no antes de recargar, después de recargar, que es lo natural. O sea, claro que no queremos contaminarme en el acuífero, pero no me examines antes de que me lo haya estudiado, examíname después de estudiarme la lección, ¿no? Y eso lo consiguió Teodoro y chapó, porque, bueno, ya sabéis que son obligados. Con lo cual, en teoría, en España se podría, en teoría. Pero en paralelo, en finales del 2025 se aprobó otra directiva europea sobre aguas residuales urbanas. En la práctica ya es radicalmente no. No lo puedes hacer. Esa directiva, las directivas no entran en vigor hasta que no se transponen a la legislación de los Estados miembros. Pero claro, ya está todo el mundo así y ahora mismo no, ni para pruebas piloto te hacen autorización. O sea que. Y estoy intentando pelear con ellos, pero no hay manera. No hay manera, si ni me contestan ni nada. No. Hay un profesor de Valencia, Joaquín Vigarezo, no sé si creo que está en la literaria. ¿Eh? Ahora Alicante, perdón. Sí, es de Alicante. Sí. Estoy a ver si establezco contacto con él porque él es diputado, a ver si. Me gustaría que lo pusiera algún partido en su programa, porque esto al final ya está la cosa. No es un buen momento. Pero bueno, jóvenes. Muy bien, pues nada, muchas gracias de nuevo, Gracias a Jesús. Y hasta otra.